Y bueno, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a, a este segundo seminario del programa Liceos ñam. La idea de hoy es que hablemos un poco más sobre la cultura y la relación que tiene con la gastronomía, ¿ya? O sea, cómo nuestros platos y nuestros alimentos pueden variar dependiendo de nuestras influencias culturales, de dónde nacemos, de dónde crecemos. Y por eso es que la sesión del día de hoy se llama ¿Por qué comemos lo que comemos? Les recuerdo que el hashtag es Yo Como Cultura y bueno, queremos agradecer sobre todo a la Fundación Zurich que nos ayuda a hacer este programa realidad que estamos organizando desde la Fundación Gastronomía Social en conjunto con el equipo de Academia ñam. Entonces, sin más, voy a dar inicio. Ahí en caso de dudas o preguntas, por favor, está el chat habilitado para que no cualquier cosa la dejen por allí escrita. Demos inicio. Primero que nada, ¿qué es lo que vamos a conversar el día de hoy? Vamos a hablar sobre, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la sesión anterior. Vamos a tener unos invitados, tanto internacionales o nacionales, como les mencioné, vamos a hablar un poco sobre cultura, así que este invitado internacional nos va a hablar un poco sobre la cultura y gastronomía caribeña. Y tenemos dos invitados nacionales que nos van a hablar un poco sobre la cultura palestina y mapuche, así como la gastronomía que está asociada a esta cultura. Y también vamos a plantearle una actividad, una pequeña actividad similar a la de la semana pasada, pero esta vez ya progresando en nuestro objetivo de desarrollar un plato nuevo para este concurso final que tenemos. Vamos a hacer un repaso primero de qué fue lo que vimos la semana pasada. Primero presentarle a nuestros invitados. Hoy nos visita, se va a conectar desde Colombia Jaime David Rodríguez, que es el chef de restaurante Celele de Cartagena, Colombia. Dalal Alavi, que es periodista y cocinera, ella es especialista en cocina palestina, también se nos va a sumar pronto. Y Cecilia, que también se nos sumó ya, que es cocinera huilliche y es chef del restaurante Huillimapu, específicamente con comida mapuche. Entonces, ellos van a estar conversando hoy un poco con nosotros un poco sobre esto de la cultura y la influencia que tiene la cultura en nuestra gastronomía. Deme un segundito. Bien, primero un pequeño repaso. ¿Qué es lo que es la Academia ñam? Para que ustedes, estudiantes, porfa, presten atención en este momento para que sepan qué es lo que se tiene que hacer en este programa. Recuerden que el programa de la Academia ñam tiene dos grandes patas que son como el paquete de cursos online. Ustedes deben ingresar a la Academia online para hacer estos cursos allí, que están compuestos por videos y evaluaciones. ¿Ok? Cada uno de estos cursos, de estos paquetes de cursos, cuando se termine les va a ustedes ayudar a acumular puntos. Y estos puntos recuerden que los pueden acercar al premio final y ahorita vamos a repasar cuál es, para que lo recuerden. Pero también importante que se sumen a los seminarios, tal como están haciendo ahora, que es donde vamos a tener unos entregables el día de hoy y también vamos a tener unas evaluaciones asociadas a este seminario. Ok, esto también se hace en la Academia ñam. Y como esto fue, por cierto, un resumen de la clase pasada, ustedes la semana pasada, o sea, la semana pasada no, el seminario pasado, perdón, asistieron a este seminario que era más enfocado en la motivación y en donde ustedes tenían que desarrollar su plan gastronómico. Un plan donde ustedes se plantean una meta y tratan de establecer cuál es el plan de acción que ustedes tienen que hacer para cumplir esta meta. Y además adelantaron un poquito de pega seleccionando qué culturas quieren que ustedes que inspiren los platos que ustedes van a desarrollar durante el programa. De igual ahí tienen acceso al QR con la plantilla de Canva en donde ustedes pueden hacer este mapa mental, pero también pueden hacerlo si lo quieren hacer a mano, si quieren utilizar otra aplicación, pero lo tienen ahí disponible. ¿Ok? Cualquier cosa, de todas formas, esta presentación que vamos a ocupar el día de hoy también está en la Academia ñam para ustedes. Para ingresar a la Academia ñam, por si acaso, pueden usar el QR que les estoy mostrando ahora o ingresar a academia.ñam.org, en donde van a ver los diferentes cursos. Aquí, de hecho, hay un ejemplo del curso que está asociado al seminario de Liceos ñam, en donde van a tener el manual del estudiante, en donde van a tener el manual del sistema de puntuación y en donde pueden entregar las tareas y hacer las evaluaciones. Recuerden que la tarea que tenían era, la semana pasada era hacer este mapa mental y hacer una evaluación. Y esta semana van a tener también otra tarea y otra evaluación. Todos los seminarios tienen una tarea y una evaluación. Se entrega a través de academiañam.org en el curso de seminarios liceos ñam. Y bueno, para entregar las tareas va a conseguirse una sección que dice desafío. En cada seminario hay un desafío. Y van a tener una cajita que dice entrega tu desafío aquí, en donde deben anexar el documento que quieren hacer. Si hicieron una tarea a mano, pueden tomarle una foto con su celular y subir el archivo. Lo importante es que hagan la entrega. Recuerden, la entrega les va a ir dando puntos.
Lo más interesante de todo, recordar cuál es el premio. Recuerden que con esta acumulación de puntos ustedes van a ir avanzando. Los estudiantes que tengan más puntos a nivel nacional van a pasar para una segunda parte en donde van a tener que grabar un video demostrando o explicando cuál es el plato que quieren desarrollar, en qué cuáles son los ingredientes, cuál es el argumento para construcción de este plato y eventualmente pueden llegar a una gran final que va a ser un concurso presencial aquí en Santiago en donde ustedes se pueden ganar una pasantía por 30 días en el restaurante Maido en Perú, el restaurante catalogado como el mejor restaurante del mundo en el 2025. Esta pasantía tiene todos los gastos pagos de traslado y de hospedaje, así que esto es meramente enfocado a el reforzamiento de conocimientos y el desarrollo profesional de todos ustedes, ¿ya? También hay becas y certificados para los segundos y terceros lugares. Hay aproximadamente 100 ganadores en total. Hay un solo ganador del premio grande, pero hay otros premios más chicos para los segundos y terceros lugares, ¿ok? Incluyendo becas y certificados, trofeos y medallas, diplomas, así como insumos y herramientas de índole gastronómica. Recomendaciones para que sepan, o sea, para que las recomendaciones que les hacemos para que tengan éxito en este programa y para aumentar su probabilidad de ganar, lean bien el manual del estudiante y el documento del sistema de puntuación. Hagan todos los cursos que puedan, ya que cada paquete de cursos que terminen les va a dar más puntos. Les invitamos también a que participen a todos los seminarios, eh, porque aquí también van a tener actividades e instancias para generar puntos y no se queden con dudas. Si ustedes tienen dudas sobre cómo funciona el programa, recuerden que pueden consultarle a sus profesores o pueden escribir al correo liceos@gastronomia.social y ahí nosotros vamos a felizmente a ayudarles a resolver todas las dudas que tengan, ¿ya? También le invitamos a que saque todo el brillo de su talento y su creatividad. En la cocina también nacen las leyendas. Y hablando de leyendas, vamos a dar ahora pase a la sección de invitados. Quería confirmar, voy a ver si está presente Jaime. A ver, si Jaime ya está conectado. Deme un segundito, por favor. Ya le pido un minuto, porfa, para resolver una cosita. Julián, acá está, tenéis que darle acceso al audio a Eliana Galvez. Ok, enseguida. Ah, perfecto. Sí, de hecho ahí veo a Jaime. Perdona, Jaime, no te he identificado por el nombre, pero ya deberías poder desmutear el micrófono. Ya te voy a dar la palabra enseguida, ¿ok? Pero buenísimo que te hayas sumado. Bienvenido, Jaime. Ya no, entonces vamos a continuar con la actividad, pero primero que nada, para aquellos que tengan disponibilidad y que tengan su celular a la mano, les invito a que escaneen el QR que está en la pantalla porque vamos a hacer una serie de preguntas que son solamente de índole interactiva para entretenernos un rato haciéndonos algunas preguntas acá. Pero escaneen por favor el QR que está ahí y respondan cuál es el principal ingrediente del mote de queso. ¿Es el queso? ¿Es el ñame? ¿Es la sal? ¿Es el plátano? Escaneen por favor el QR ahí y pueden ir respondiendo sus preguntas. Pero mientras ustedes van contestando esto, no se preocupen si de repente se les cae la conexión o si tienen que reconectarse. Esto es simplemente para que nos entretengamos un ratito mientras interactuamos con nuestros invitados. Pero responde a la pregunta, ¿cuál es el principal ingrediente del mote de queso? Ahora sí, entonces dejamos esa pregunta abierta para que ustedes la vayan contestando por mientras, pero voy a hacer una introducción a Jaime David Rodríguez, que nos está invitando, que nos está visitando hoy, precisamente para hablarnos un poco más sobre este tipo de platos que son más caribeños, como más de esta región del norte de Sudamérica. Él es el chef del restaurante Celele, que queda en Cartagena, Colombia. Él es propietario de este restaurante y es fundador del proyecto Caribe Lab. Además, es reconocido como uno de los mejores cocineros de Colombia con más de 17 años de trayectoria. Ha investigado la cultura gastronómica y biodiversidad colombiana por más de 14 años. Figura en el libro Today's Special, seleccionado por Virgilio Martínez, también reconocido chef, y representó Colombia en eventos internacionales como el Madrid Fusión en el 2016 y el 2020 y el Bocuse d'Or en el 2011. Entonces, sin más, te doy el pase, Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy.
Porfa, si nos puedes hacer una breve introducción de cuál es esta cultura que tanto te inspira a ti y la que te ayuda a ti a crear tus platos, mientras al mismo tiempo proyecto un poco de uno de los platos que quieres presentarnos el día de hoy. Hola, hola, ¿cómo están a todos? ¿Cómo van? Muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a hacer un poquito de introducción sobre como el contexto de la cocina colombiana para que entiendan un poco por qué hemos escogido algunos de estos platos que son emblemáticos de la cultura caribeña. Bueno, como tal, yo digamos que el tiempo que llevo cocinando me he dedicado a viajar y a investigar eh, por muchas partes de Colombia. Siempre pues fui una persona que viajó mucho por el territorio y aprendió, pero pues hace 14 años estoy acá en Cartagena, que es como la ciudad más turística de Colombia, y acá me he dedicado a explorar la cocina del Caribe colombiano, netamente. Em, esto, Colombia como tal es un país de regiones y es un país que se define a sí mismo con su gastronomía. Tenemos la Amazonía, que es una gastronomía más indígena, más pura. Tenemos el Pacífico, que es una mezcla de indígena con africana. Tenemos los Andes, que es una mezcla más como de europea con indígena. Y tenemos la Orinoquía, que viene siendo un poco más como más indígena, pero también está mezcla un poco europea o española. Y luego estamos en el Caribe, y el Caribe es una región donde hay un mestizaje de culturas bastante diverso. Aquí en el territorio, pues, habitan muchas etnias indígenas y también en el paso del tiempo, históricamente, pues hemos tenido el momento de la colonización de los españoles en la parte litoral, en la parte de las islas han colonizado ingleses y holandeses. Todos ellos traían pues esclavos africanos que fueron la cultura que más, digamos, penetró dentro de ese mezcla de la gastronomía que existe en el Caribe. Y también en la Segunda Guerra Mundial, pues viene una gran migración árabe al Caribe colombiano, tanto sirios como libaneses. Así que tenemos todo esto y esto es lo que ha forjado de alguna forma la gastronomía del Caribe colombiano y lo que hoy en día pues analizamos en cuanto a el territorio, en cuanto a las costumbres, productos de los bosques, de los ecosistemas distintos que hay en nuestra región. Y he decidido, pues, digamos que de alguna forma enfocarme hace 14 años solamente en esta gastronomía de esta parte del país y pues explotarla en cuanto a tener en cuenta las costumbres y todo esto que engloba lo que existe hoy en día en esta zona del país. Yo hago una cocina contemporánea inspirada en la cultura gastronómica y la biodiversidad. Mis platos son más idos hacia recrear un paisajismo caribe y representar allí todo eso de lo que les había hablado, todo el mestizaje, toda la biodiversidad, todos los ingredientes, las costumbres, pero digamos que si nos pusiéramos a explicar un plato de CLL, son platos que son ya bastante complicados en cuanto a técnica, y en cuanto a profundidad, entonces de alguna forma escogí dos platos que son netamente platos típicos de dos zonas diferentes del Caribe para mostrarles un poco qué pasa en el territorio en cuanto a su cocina. Este plato primero que tenemos allí con las diapositivas es el mote de queso. El mote de queso es una sopa que es más de la parte del campo caribeño, del campo, de la montaña, de la llanura, no tanto de las islas ni de la parte litoral de la playa. Acá en el territorio es un territorio muy próspero, por decirlo así, y se cultivan mucho tubérculos. Este uso del tubérculo viene más de la parte africana y allí lo que hacemos es coger el ñame. El ñame es un tubérculo traído por los africanos, pero este ñame existen muchas variedades de ñame. Variedades como el ñame morado, el ñame amarillo, el ñame criollo, el ñame espina, ñame diamante. Podemos encontrar pues una gran variedad y de diferentes usos. Esta es una sopa muy tradicional, muy fácil de hacer
que de alguna forma hasta se podría recrear con yuca, que ustedes pudieran quizás conseguir yuca allí. Entonces, normalmente es ajo picado finamente, cebolla blanca picada finamente, el ají dulce, que es un ají que no pica, que es un ají que utilizamos en todos los guisos y preparaciones del Caribe. Este ají, esto se sofríe normalmente en mantequilla o en aceite de coco, que sería mucho mejor. Se sofríe el ajo, la cebolla y el ají dulce. El ñame se pela, se pican trozos y se agrega a este salteado de verduras. Luego se agrega agua, simplemente no hay que poner ningún fondo de pollo ni ningún otro fondo de animal, simplemente agua porque pues aparte este plato va a tener mucho sabor. Cuando el agua hierve y ya se ha cocinado bastante el ñame y ha espesado el agua porque el ñame también espesa, ahí se le agrega suero costeño. El suero costeño es un sour cream, es como un fermentado lácteo que deriva del labne criollo, del labne árabe, perdón, y se deja hervir y luego se agrega trozos de queso costeño. El queso costeño, ahí como lo vemos en la foto, es un queso salado, es un queso duro, fresco, salado, prensado. Entonces también le aporta bastante sabor, se deja hervir por mucho tiempo y luego ya cuando espesa, simplemente se sirve en un plato y se le pone arriba alguna guarnición que pueda ser un hogado, que es una mezcla de cebolla, tomate y ajo guisado, o se le pone también berenjena en escabeche. Este plato pues es muy típico de la zona de Montes de María. Esta zona es una zona de campesinos, agricultores, que por mucho tiempo pues también se vio afectada con el tiempo de conflicto armado que vivimos en Colombia, pero que hoy en día son zonas que son muy seguras y son zonas que siguen trabajando y prosperando de alguna forma. Entonces, allí también en la foto podemos ver un poco como esos campesinos del Monte de María y es una asociación con la cual trabajamos hace muchos años que nos recolectan ingredientes y de los cuales también siempre hay un intercambio de conocimientos con ellos, ¿ya? Entonces este sería como el primer plato que queremos explicar, que es un plato bastante importante para la cultura del Caribe colombiano. Es una sopa caliente y en el Caribe, por más que lleguemos a 32, 34 o más grados de temperatura, pues estamos acostumbrados a comer estas sopas calientes y potentes, porque las jornadas laborales para los campesinos y para los habitantes son también muy largas, entonces esta es una forma como también de aprovechar ese plato robusto que nos va a dar energía. Jaime, una preguntita ahí, como si estas son las respuestas que dejó la gente. ¿Cuál es el principal ingrediente del mote de queso? ¿Es efectivamente el queso? El ñame. El ñame, Es que son fundamentales. Lo que pasa es que no puedes hacer un mote, es que también hay motes de otros tubérculos. Ujú. Pero yo creo que el queso y el suero costeño son claves allí, porque tú puedes hacer también mote de yuca, puedes hacer mote de malanga o de ñame morado. Entonces, de alguna forma, pues sí, sí, yo creo que el queso y el suero podrían ser, porque tú al final de cuentas reemplazas el tubérculo, pero no reemplazas el queso y el suero. Buenísimo, Jaime. Sí, precisamente es como una especie de pregunta capciosa porque el queso tiene un rol muy relevante en este plato, pero al mismo tiempo el ñame representa un porcentaje importante también de lo que es este plato. Ya vamos a pasar ahora a hablar sobre otro plato y ahí aprovecho de abrir de nuevo la pregunta para la pregunta para la cual pueden escanear el QR. ¿Cómo se secan los camarones que se utilizan en el plato guajiro, arroz de camarón seco? Ahí pueden de nuevo escanear este QR, el QR que está en la pantalla. La idea es que puedan responder ahí las preguntas. Y bueno, aprovechemos que tenemos a Jaime acá precisamente para hablar de este tema. Y ahora, cuéntanos un poquito sobre esto, sobre el arroz de camarón seco, Jaime. Bueno, este es otro plato bastante emblemático. Como les contaba, el mismo Caribe dentro de él es muy diverso y su territorio tiene muchas culturas indígenas y culturas campesinas que, pues que habitan y que han creado sus costumbres y sus recetas, ¿no? Así como hablábamos de los campesinos de Montes de María, en este momento vamos a hablar
de la cultura de los indígenas Wayuu y de los guajiros. Esta cultura indígena habita la parte norte del Caribe colombiano, la península de La Guajira, que es una zona desértica, es una zona que, digamos, tiene estas partes secas del desierto, pero que los mismos indígenas, con su sabiduría ancestral, han logrado explotar. Ellos, por ejemplo, de algunos cactus, secan los cactus para hacer sus casas, de otros cactus sacan la pulpa de adentro para hacer una arepa. Ellos hacen harinas de las semillas de la sandía, del melón y de muchas otras semillas para alimentarse. Siembran algunas cosas como maíz, como frijoles que se dan en esta zona de esta tierra un poco árida. Utilizan mucho productos de mar porque lo tienen al lado, el mar prácticamente está allí. Y también consumen mucho chivo, que es como su animal sagrado, emblemático pues de esta cultura. Entonces, estos indígenas Wayuu lo que hacen es que muchos de los productos, porque por métodos de conservación no podían antes, dame un momento. Mientras Jaime resuelve, recuerden que pueden participar en las preguntas, pueden utilizar el QR que se dejó en el chat o entrar a menti.com con el código que también está en el chat, ¿vale? Listo. Entonces, ellos por método de conservación, porque no tienen refrigeración o en algún momento de su historia, pues no tenían cómo conservar los alimentos. En estas zonas se dan mucho las salinas, los cultivos de sal natural. De allí extraen mucha sal también de estas zonas porque son desérticas y quedan a la orilla del mar. Entonces ellos cogían todos sus alimentos y los salaban y los secaban. También como pueden secar el chivo, como pueden el mismo cordero, carnero. También secan algunos pescados, también secan en este caso el camarón. Y este camarón lo ponen en superficies grandes, en el desierto o en las zonas más cálidas, lo secan con todo y corteza y luego ponen estos camarones dentro de un costal, los golpean y para que se desprenda la carne de la cáscara. Con esta carne, ellos ya muy seca, obvio, fermentada y seca de una forma natural, ellos la pican y la van a saltear con el ají dulce, que es el ají que vemos ahí en la imagen, y con una grasa o un aceite achotado. Ahí está el achote en la parte de abajo, que es como nuestro azafrán, que también compartimos con muchos países de Latinoamérica, ¿no? El achote se pone a infusionar en un poco de grasa para que la grasa se tiña y luego de allí, en esa grasa teñida con achote, se saltea ají dulce, cebolla y ajo. Es muy básico el guiso. Luego se pone esta carne de camarón y luego con la cáscara del camarón, que todavía tiene mucho sabor, esa cáscara se hierve en agua y esta agua queda con mucho sabor a camarón. Luego se cuela y luego se pone esta agua dentro del sofrito con el camarón seco y el arroz. Por eso es que el arroz queda amarillo por el achote y por también toda la parte que soltó de color y de sabor el camarón seco. Es un plato sencillo de hacer, pero es un plato que tiene mucha potencia, puede ser más rico hasta que una paella, porque este mismo camarón seco se ha concentrado y suelta todo su sabor en esta preparación. Normalmente este plato lo pueden comer solo o lo pueden comer con un salpicón de pescado o lo pueden comer con un chivo guisado en leche de coco o un conejo cocinado en leche de coco, porque a ellos les gusta misturar o mezclar mucho estas diferentes preparaciones. Entonces, este es uno de los platos que les quería explicar y que es un plato también muy importante. Acá en Celele, nosotros, por ejemplo, hacemos un arroz de camarón tradicional de que nos envían los indígenas, el camarón seco, y nosotros lo mezclamos acá, lo hacemos, la preparación tradicional, y lo servimos con un chivo cocinado en leche de coco, que es un plato bastante interesante y bastante rico que representa la cocina del Caribe colombiano. Muchísimas gracias, Jaime. De hecho, ahorita diste una respuesta, una pista clara a la pregunta que habíamos hecho de cómo se secan estos camarones del plato guajiro, arroz de camarón seco. Y efectivamente es al sol.
No, hay un par de preguntas ahí también que queríamos hacerte, Jaime. Por si acaso, si de repente contestaron la alternativa correcta, no se preocupen. Estos son actividades meramente formativas, es para divertirnos un rato y aprovechar de aprender. Ahora sabemos que el arroz de camarón seco se fría, perdón, se seca es realmente al sol. Y paso a la siguiente slide porque queremos hacerte también unas preguntas, Jaime, respecto a lo que estabas conversando ahorita y a la relevancia que tiene como el tema de la influencia cultural. Nos hiciste una gran historia sobre la influencia que hay desde África o desde Sirio, personas que han llegado de diferentes partes hasta Colombia, desde la época de la colonización y cómo esto ayudó a enriquecer la cultura. Y es precisamente ese el tema que queríamos conversar hoy y hay un par de preguntas que me gustaría hacerte que vienen de parte de algunos de los colegios. Ellos tienen que, parte de este desafío es diseñar un plato de comida nuevo, ¿no? Pero este plato de comida tiene que ser inspirado en una cultura. Puede ser la caribeña, puede ser la mapuche, puede ser palestina, como son algunas de las que vamos a conversar hoy. Pero la pregunta directamente para ti es, como si alguien quisiera utilizar la cultura caribeña o colombiana como inspiración, ¿qué le recomendarías? Como, ¿qué crees tú que debería tener un plato caribeño respecto a, no sé, a texturas, a composición, para que tú digas, sí, esto es un plato caribeño? Bueno, yo creo que sí o sí para la cultura caribeña es importante la leche de coco. El ají dulce y el achote. Podemos pensar que son tres ingredientes muy, muy importantes porque al final de cuentas la gente a veces dice, ay, el Caribe solamente es comida de mar, pero no. Acá también se come mucho conejo, mucho chivo, mucha gallina, mucho cerdo, carne de res y muchas de esas preparaciones tanto de río como de mar, como de tierra, son preparaciones que en su gran mayoría van a tener leche de coco, achote y ají dulce. Buenísimo. Leche de coco y ají dulce me recuerda mucho a mi casa. Yo soy venezolano y que sabes que Colombia y Venezuela compartimos muchas cosas en común. Así Tenemos es. La guajira la compartimos también, la los guajira, indígenas la guayú compartimos. lo compartimos. Sí, precisamente. Muchas gracias, Jaime. Ahí tengo un par de preguntas más. El Liceo Orly de Quilpué te pregunta, ¿por qué el Caribe tiene tantos productos extravagantes? ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que es el origen de que tengamos estas combinaciones? Bueno, muy buena la pregunta y realmente sí, yo creo que es un territorio exuberante, extravagante y una despensa que siempre te va a dejar loco. Y yo creo que es ese mismo, uno, el territorio en sí geográficamente tiene desierto, tiene llanura, tiene río, tiene mar, tiene islas, tiene la formación montañosa litoral más alta del mundo se encuentra en el Caribe. Desde una playa a 34 grados de temperatura, tú puedes ver un pico nevado a 5.500 metros. Y esa es la Sierra Nevada de Santa Marta. Teniendo este fenómeno que es único en el mundo, de alguna forma también tenemos una biodiversidad muy vasta, sí, muy, muy grande. Y también esto se debe al mestizaje de culturas, así como llegaron los africanos y nos trajeron ingredientes al Caribe colombiano, vinieron también sirios, vinieron también ingleses, holandeses, españoles. Entonces, todas estas culturas al haber ingresado por acá, porque este era el puente de ingreso al país, al interior del país, pues nos han dejado todas sus enseñanzas, sus riquezas y también mantener vivas estas etnias indígenas típicas del Caribe. Así que esto pasa. Por eso es que realmente el territorio es así de exuberante. Es una combinación de una diversidad geográfica enorme y además diversidad cultural con influencias de muchas partes del mundo. Eso es una buena forma de sintetizarlo. Una última pregunta, Jaime, para ya poder continuar. El Colegio Técnica Santa María Micaela, ¿qué aptitudes tuviste que desarrollar para mantenerte en el rubro de la gastronomía? ¿Cuál fue tu secreto para quedarte ahí? Bueno, la verdad es que es un rubro que sabemos que es una profesión de bastante demandante, de muchas horas de trabajo, de algunas condiciones que yo creo que con el tiempo han ido mejorando. Yo creo que los chefs actuales somos más conscientes de cómo llevar un equipo de mejor forma y que puedan también tener una vida un poco más llevadera en cuanto a esto, pero yo creo que es fortaleza, yo creo que yo vengo de una familia de de recursos económicos pues básicos y de alguna forma
No tuve oportunidad de viajar, aprender en otros países cuando estuve en mi formación, en mi etapa de formación, pero sí compraba libros, miraba en internet. Hay que tener como de alguna forma mucha constancia porque no siempre va a ser fácil, porque te va a tocar empezar lavando loza, porque te va a empezar tocar empezar a meserear, a llevar mercados, a pelar, a picar, a hacer muchísimas cosas que al final de cuentas siempre van a abonar a tu formación, y también cuando tú tengas tu negocio pues vas a entender eso y lo vas a valorar mucho más, ¿no? La constancia, la curiosidad, la disciplina. Es como una buena forma también de resumir esto. Me llama mucho la atención de que a pesar de que no tenías acceso a esa formación al principio, igual estaba el internet e igual estaba la compra de libros como una parte que te ayudó a construir esto. Muchísimas Así es. gracias, Jaime, por tu participación y por tu presencia aquí el día de hoy, de contarnos un poco más sobre estos secretos de la cultura caribeña. Y vamos a pasar ahora a la siguiente etapa, precisamente porque tenemos otra invitada que nos va a ayudar con esto. Jaime, bienvenido a quedarte si tienes tiempo para que disfrutes también un poquito de esto, pero para poder pasar a conversar con esta nueva invitada, pues quiero también volver a invitarlos en caso de escanear el QR para que sigan participando en las preguntas. Si ya lo escanearon una vez, no es necesario que lo hagan de nuevo, pero ahora viene la siguiente pregunta, que es, ¿qué significa la palabra humus en árabe? Estamos hablando ahorita un poco de cultura caribeña, muy cerca del Caribe, pero también del norte del Pacífico, aquí en Sudamérica. Pero ahora pasamos a esto que es más árabe. ¿Qué significa la palabra humus? Ahí les invito a que vayan dejando sus respuestas. Y esto me sirve precisamente para introducir a nuestra siguiente invitada, que es Dalal Alavi. Ella es una cocinera y periodista chilena que se especializa en cocina palestina. Y precisamente nos viene a contar un poco más sobre cómo esta cultura tuvo como consecuencia esta gastronomía y viceversa, y cuáles son esos ingredientes o esos trucos precisos para, en caso de que alguien se quiera inspirar en cultura palestina, pueda utilizarlo dentro de su plato. Ella es periodista de profesión y tiene más de 15 años de experiencia como cocinera oficio también. Es descendiente de palestinos, pero es chilena, criada aquí en el barrio de Patronato de Santiago, así que es vecina también de nosotros en la fundación. Tiene trayectoria en la TV como productora de matinales y también en agencia de comunicación. Es una persona que claramente ha investigado mucho sobre esto y por eso le quiero dar el pase ahora a Dalal. Dalal, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Porfa, cuéntanos un poquito más sobre esta cocina palestina y cuéntanos por qué escogiste el hummus como una de esas recetas que nos quieres comentar hoy. hola, primero que todo a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Dalal, ahí como ya me presentaron, yo soy periodista y cocinera de oficio efectivamente porque mi, lo que yo he aprendido ha sido a través de, un poco como contaba anteriormente, eh, a través de la investigación, de la lectura, de los libros y de esta misma herencia que fue transmitida a través de la palabra y de la cocina en vivo un poco. Eh, Eso partiendo para poder explicarles cómo aprendí yo sobre la cocina palestina y qué significa un poco lo que hago hoy día, que es hablar de esta cocina de la diáspora palestina en Chile, sobre todo, que es un país donde existe la mayor cantidad de palestinos en el mundo. ¿Ya? Eh, el hummus. El hummus es una de los dips más tradicionales que conocemos hoy día de la cocina de Medio Oriente en general y de la cocina palestina. Eh, Se ven muy bonitos ahí, esos son los que hacemos en clases para que vean que todo el mundo puede aprender a hacer un hummus perfecto, como le digo yo. El hummus en su base tiene garbanzos y aquí vamos a empezar a hablar un poquito de los ingredientes de la cocina palestina. Eh, Acordémonos que la influencia que tiene la cocina de Medio Oriente o de la cocina levantina, Siria, Jordania, el Líbano y Palestina, tiene influencia persa y además tiene esta otra influencia turca, ¿ya? Partamos por ahí, una de las mayores ingredientes, de los ingredientes más importantes son los granos como el arroz, las legumbres, los garbanzos, las lentejas, y por ahí ya después nos vamos al lado de Gaza,
que tiene mar, es donde aparecen los pescados. Frutos secos, lácteos como el queso, el yogur, el burgol, el trigo, pero importancia en las legumbres y sobre todo el garbanzo. El garbanzo es la base de este dip eh, y en realidad lleva dos ingredientes que son la base, porque de repente se piensa que es muy difícil. No es difícil hacer hummus, sino lo difícil es lograr que te quede a la perfección, ahí sedoso. Y el garbanzo es una legumbre conservada, una legumbre seca, ¿cierto? Acordémonos que estamos en un territorio bastante desértico, que ese es un símil que tiene con Chile, no por lo desértico, sino tienen símil en territorio y en clima, ¿ya? Estamos más o menos a la misma altura, por lo tanto, todos los que llegaron a Chile pudieron seguir cultivando estas recetas porque encontramos muchos ingredientes que existen en Palestina. Entonces, aquí partimos con el garbanzo. El garbanzo nosotros lo conocemos como el garbanzo seco, ¿cierto? Lo más importante acá es hidratar las legumbres cuando hablamos de legumbres para poder activarlas y eso ya es un tema más nutricional, pero un garbanzo bien hidratado es la base de este hummus. La segunda parte es ponerle atención a la cocción de las legumbres, que queden bien sedosas, y para eso les voy a entregar unos tips rápidos, que es partir la legumbre cocinándola desde agua fría con un poquito de bicarbonato y cocinarlas con paciencia. Y creo que también la paciencia es parte fundamental de la cocina de Medio Oriente y cuando hablemos de la segunda receta ya les voy a explicar más sobre eso. Eh, el segundo ingrediente base que nos llama mucho la atención y creo que le llama mucho la atención a la gente hoy día y que se ha popularizado es el tahine. Tahini, que es una pasta de sésamo. Y aquí entramos a hablar de las semillas, ¿cierto? La mantequilla de sésamo, nosotros estamos acostumbrados a la mantequilla de maní, que se consume también en la cocina oriental, china, japonesa, coreana o tailandesa. Pero acá nuestra base es la mantequilla de sésamo, que es el tahini. El tahini también se ocupa en muchas preparaciones dulces que son clásicas, como el halawe o el halva, que ustedes lo ven hoy día muy popular, sobre todo por el tema del chocolate Dubái, también podemos hablar de eso más adelante. Frutos secos, el pistacho, también está muy presente en la cocina de Medio Oriente, pero ya, sigamos acá, yo soy media dispersa, así que ustedes me pueden ir también parando. Eh, entonces, el hummus, su base es garbanzo. Cuando ustedes leen o ven diferentes recetas, sobre todo por la popularidad que tiene hoy día el hummus en redes sociales, tienen que entender que esta es una de las comidas ancestrales de los desayunos, los meze, que es la foto que vemos al medio, que son diferentes dips donde tenemos lo fundamental de la cocina palestina. Vemos berenjena, vemos lácteos como el labne, que es un queso de yogur, está el hummus al centro, tenemos las verduras frescas como el tomate o el pepino, el mujámara, que es una pasta de pimentones ahumados, asados, los picles, y las especias como el sátar, que es una mezcla de especias, hierbas y semillas, ahí donde está incluido el sésamo y el sumac. Y por último, las 7 especias, que es el baharat, que es el tercer ingrediente fundamental del hummus. Entonces llevamos garbanzos, llevamos tajine y los aliños, que el baharat o 7 especias es un mix de especias. Aquí en la cultura de Medio Oriente ocupamos mucho las especias y creo que es parte fundamental de los sabores. Y eso también tenía mucha similitud acá en Chile porque parte de la base de la cocina palestina tenemos el comino, tenemos la pimienta, tenemos el tomillo, que es el sátar, pero que en Chile también ocupamos el comino, ocupamos el orégano. Fue fácil esta adaptación. Y el hummus en su base, además de los garbanzos del tajine, lleva comino o baharat, estas 7 especias. Y estas 7 especias son súper características porque además de llevar comino, es donde incluimos la canela,
incluimos el cardamomo, empezamos a conocer diferentes especias, como aquí se integra también el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada, y dependiendo del fabricante que haga este mix de especias, es qué más lleva de cada cosa. Entonces, fíjense ustedes bien que en el fondo esto es un puré sedoso que solamente llega a tener esa textura utilizando el recurso del agua de cocción, el líquido de cocción de los garbanzos, el aquafaba, ¿ya? Eso hace que el aquafaba, no sé si han visto, se utiliza mucho en la cocina vegana para reemplazarlo por el merengue, porque sube como un merengue. Entonces, esto hace que cuando nosotros procesamos los garbanzos con la grasa del tajine, del sésamo, más este líquido de cocción de los mismos garbanzos, hace una especie de emulsión, como lo haría una clara de huevo. Y así podemos lograr, a través de este líquido de cocción del garbanzo, que mientras vamos procesando estos ingredientes, el garbanzo, el tajine, eh, jugo de limón, se le agrega ajo y sal. ¿Ya? Y esos son los tres ingredientes que nos faltaba nombrar. Y se procesa hasta llegar a este dip que es fundamental en cualquier casa y en cualquier mesa palestina. Se come al desayuno, no es raro comer legumbres al desayuno, ni verduras frescas, incluso agregar los picles. Y aquí es donde pasamos a otro ingrediente importante de nuestra cocina, que son las olivas, el olivo, que además es un árbol, ¿cómo decirlo?, emblemático de Palestina, y el aceite de oliva no es necesario que lo lleve dentro de la preparación porque estaríamos agregándole más grasa, y la grasa ya se la entregó el tajín, el sésamo. Entonces aquí vemos que la decoración fundamental del hummus es el aceite de oliva, y aquí podemos empezar a jugar con las especias, por ejemplo, esto rojito que vemos encima del sumac. Eh, y el sumac es una de las especias que no había en Chile, pero sí tiene su símil en las bayas que encontramos en el sur, ¿ya? Como la murta, como a ver, acuérdenme de los otros nombres de las bayas del sur. Rojizas, alimonadas. El sumac reemplaza cualquier cítrico en la cocina de Medio Oriente, y queda muy bien. Y además es parte de uno de los platos más tradicionales que yo hoy día traje el hummus porque me parece uno de los platos más populares, pero dentro de la cocina palestina los más tradicionales. Eh, que también son simples. Existe uno que es clásico de Cisjordania, que es el emsajan, que es un pollo asado con cebolla y mucho sumac y aceite de oliva, y se cocina encima de un pampita, ¿ya? Y como les digo, es muy simple, y ahí es donde se realza una de estas especias que son de las más importantes también de la cocina de Medio Oriente, que es el sumac. Y aquí también lo lleva el hummus encima. Aquí es donde nos da espacio también para jugar y con la creatividad, porque también el hummus funciona en cualquier horario del día, ¿ya? Se come Sí. mucho también con cordero, y aquí es donde entran las carnes, que también son parte fundamental de la cocina, sobre todo la de cordero. Cuando llega esta diáspora a Chile, se integra más la carne de vacuno, por ejemplo. Esa es una diferencia. Ahí estamos viendo qué significa la palabra hummus en árabe. Puré. Este es el resultado de la encuesta, así que te lanzamos la pregunta a ti. ¿Qué significa Sí. hummus en árabe? ¿Qué significa hummus? Significa garbanzos. Esa es la respuesta. Eh, por eso yo les decía que ante la popularidad que ha tenido este dip, hoy día hay que, un poco mi trabajo es reivindicar también de dónde viene. A mí me interesa mucho entender qué es lo que comemos y por qué lo comemos, y además cómo seguir
preservando la cultura a través de la cocina. Y es importante entender qué es lo que estamos comiendo. Entonces, cuando alguien dice hummus de lentejas, hummus de porotos, está totalmente equivocado. O sea, no, el hummus en su base lleva garbanzo y el segundo ingrediente es el tahini, ¿ya? Entonces, si queremos decirles hummus a algo, a veces tenemos que seguir las reglas, porque hummus significa garbanzo. Y la preparación original es hummus tahine, o sea, son garbanzos con tahine. Mm, perfecto. Esa es la importancia también de entender el significado de las palabras, porque a veces Así uno es. lo asocia simplemente con una preparación, pero resulta que te está diciendo el ingrediente. Eso me lleva precisamente a el siguiente receta, digamos. Hay una pregunta ahí para la audiencia. Las hojas de A ver. parra rellenas reciben el nombre de falafel, dolma, kibe o tabule. ¿Cuál de estas cuatro opciones creen ustedes que es más acorde al nombre de las hojas de parras rellenas? Y precisamente ahora queremos pedirte, Dalal, que nos cuentes un poquito más sobre estas hojas de parra, porque es una hoja por sí misma, ¿no? Pero se utiliza de diversas maneras. Cuéntanos un poquito más, porfa. Oye, a mí también elegí este plato porque es uno de mis favoritos. Creo que es lo primero que probé de la cocina árabe. Acordémonos que estamos hablando de este lugar donde el olivo es muy importante y donde se repiten muchos ingredientes en diferentes preparaciones. La cocina palestina es una cocina que tiene mucho, mucho, mucho trabajo en algunas preparaciones como esta, que se dan más para celebraciones, ¿ya? Eh, es aquí donde se ve como el sentido de comunidad, que es preparar estas hojas de parra que requieren mucho, mucho tiempo. Y más que las hojas de parra en sí misma, es todos los rellenos, que es el machi, ¿ya? Todas las verduras rellenas tienen este nombre en general. Eh, Venimos de la influencia, acordémonos, voy a repetir, del Imperio Turco, cuando se deshace del Imperio Turco otomano y llega aquí, hay una migración a Chile en el 1900, perdónenme, yo soy media perdida, 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y aquí, cuando llegan a Chile, los palestinos se dan cuenta de que existe un símil que son las parras, ¿cierto? En Chile tenemos mucho vino, mucha parra. Eh, pero me voy a ir para allá, me voy a volver a Palestina para que hablemos de la hoja y su conservación. ¿Por qué se rellenan las cosas? Y en la cocina de Medio Oriente se rellenan diferentes verduras, no solamente las hojas de parra. Yo siempre digo, todo lo que se pueda rellenar se rellena y si se pudiera rellenar el arroz también lo rellenarían. Tiene que ver también con una forma de conservación porque estos rellenos duran bastante más. El arroz es otra de las bases, además de las legumbres, otra de las bases. Y el trigo, que no hemos hablado, el burgol, eh, otra de las bases de la cocina. Aquí se parte por recoger la hoja y guardarla, ¿ya? Eh, Parte por esa parte de la conservación. La hoja de parra, acordémonos que tiene una temporada. La hoja se recoge cuando la hoja está nueva, cuando empieza a salir la hoja nueva, ¿ya? Y la forma de guarda puede ser en conserva o congelada. Y ahí ya partimos guardando hojitas. Eh, Luego esta hoja, que tiene un sabor bien ácido, yo le digo color dinosaurico, es media dinosaurica, es extraño quizás hoy día comer una hoja de parra, pero no es tan extraño, comemos hojas de acelga, comemos hojas de repollo, comemos mucha hoja, así que no es tan extraño que se utilicen para envolver cosas. Y esta hoja no necesita mucho proceso más que pasarla, blanquearla, que es pasarla por agua caliente para poder utilizarla. Se pasa unos minutos por agua caliente para que la hoja quede blanda y podamos trabajarla. Y acá la segunda parte de la hoja de parra tiene que ver con esto que yo les hablaba de la comunidad. Eh,
En general, esta es una gran pega, es trabajoso, se come muy rápido, entonces se hace en momentos de celebraciones donde se juntan las mujeres en general de la casa a cocinar. eh, para esto hay que hacer el relleno, y aquí es donde está el menjunje que yo le digo que es el alma y el sabor de la hoja de parra. Y aquí es donde entramos a hablar más de la especia, porque existen diferencias sutiles entre la cocina, estábamos hablando de la cocina levantina, que incluye Siria, Líbano, Jordania, eh, y porque en todos lados, en todos esos países se consume la hoja de parra, pero hay sutiles diferencias en cómo se alinean y quizá en la cocción. Esto también viene de los turcos, incluso de los griegos. De hecho, iba a hacer un spoiler a la pregunta que habían hecho, así que después se los comento al final. Acuérdenme ahí. Ok. Entonces, aquí es donde partimos usando el arroz. Arroz, base fundamental también de la cocina de Medio Oriente. Lo llevan muchos platos como el mansaf, que es un arroz con laban, que es yogur. Eh, también, ya me voy a ir acordando por si hay... ¿Qué más lleva el arroz? Bueno, todas las verduras rellenas. Entonces, aquí partimos con lo más importante que son los aliños. Y ahora les quiero hablar del curry y del baharat, que son las 7 especias que hablamos al principio con el hummus. El curry es una de las cosas características, creo, de la cocina palestina, que lo diferencia un poco de las otras cocinas. Curry existen muchos, curry como palabra también, y aquí nos vamos a entender qué es lo que estamos usando. Ya a mí me gusta mucho hablar de las especias y cómo las usamos, porque uno dice curry y mi cabeza se va al tiro a la cocina india, a un plato indio. Pero además existe el curry, que es la planta, la hoja de curry, ¿ya? Y también existen los curries, que son las mezclas de especias. En este caso, nosotros le decimos curry a la mezcla de especias, que en su base lleva la cúrcuma, que es esto naranjo. Ya la cúrcuma, muy similar al jengibre, que se seca. Acordémonos bien que antiguamente las especias eran moneda de cambio, y a este territorio llegaron muchas especias. Eh, Así que aquí en nuestra base tenemos la cúrcuma, de nuevo nos aparece el comino, de nuevo nos aparece la canela, la nuez moscada, el jengibre, el cardamomo. Imagínense esta mezcla aromática, que sin ella sería bastante fome, y creo que parte de la cocina palestina es que si bien tiene pocos ingredientes, tiene mucha sazón y es intenso por ese lado. Eh, y aquí es donde privilegiamos que se sientan las especias. Entonces aquí el relleno lleva arroz y el arroz va lavado ya, eh, porque cuando no lavamos el arroz, tenemos todo el almidón del arroz, aquí una cosa más técnica, entonces para que no se nos forme una albóndiga dentro de la hoja de parra o un risotto, como le digo yo, el arroz se lava primero. Eh, Además, aquí ya se le suma la carne y las recetas originales llevan carne de cordero. Eh, como les contaba, cuando llega a Chile esta diáspora, en Chile es popular la carne de cordero, más en el sur sobre todo, pero más escasa y más cara que la carne de vacuno. Por lo tanto, se hacen algunas intervenciones en esta receta. eh, y acuérdense que son recetas que vienen pasadas de boca en boca o de mano en mano, ¿ya? Los abuelos palestinos que llegaron a Chile no hablaban español, ¿ya? Imagínense cómo se traspasaron estas recetas. Entonces, lleva en su base el arroz que lo tenemos lavado, lleva la carne y la carne va picada a cuchillo. Y aquí igual existen diferentes recetas, hay gente que la muele, pero en mi experiencia la carne picada a cuchillo queda mucho mejor. Eh, Lleva una carne que tenga un porcentaje de grasa. En ningún caso son cortes caros, sino al contrario. Aquí el arroz hace que también la carne aumente
¿ya? Lo mismo pasa con el kubbe, que no hemos hablado del kubbe, pero el kubbe es carne con trigo, ¿ya? De medio kilo de carne, si le agregamos una taza de trigo, podemos sacar 1 kilo de preparación. Imagínense lo que cunde, ¿ya? Acordémonos también de la escasez de algunos ingredientes, bueno, sobre todo hoy día. Eh, pero esa es otra historia. Ya. Y nos vamos a los aliños fundamentales que puede llevar esta hoja de parra, que es el alma de la cocina. Y aquí es donde entran, por ejemplo, la mantequilla o el ghee, la mantequilla clarificada, eh, que le dicen no es leche dorada, sino que es golden, el oro, es como oro, ya la mantequilla clarificada, pero antiguamente se hacía con mantequilla clarificada, que es un proceso donde se separan los sólidos de los líquidos en la mantequilla, y tiene un alto punto de humo, y tiene muchísimas propiedades. Pero hoy día podemos trabajar con mantequilla tranquilamente. Este medio graso va a hacer que nos quede aún más sabroso y que puedan también esparcirse todas estas especias por nuestro relleno. Acuérdense que llevamos carne y arroz, está todo seco hasta ahora. Y aquí es donde empezamos a agregar nuestras especias. Por ejemplo, el ajo, esto es como la cazuela de tu casa. No hay una receta exacta. Claro. Es difícil estandarizarlo, yo lo estandaricé para mi primer libro, donde un poco explico todo esto de las verduras rellenas, de dónde vienen y cómo llegamos a esto. Y este es el relleno que se puede utilizar en cualquier verdura rellena. Eh, y aquí tenemos el medio graso, que es la mantequilla, ajo, sal, y es donde agregamos las especias, el curry y el baharat, las 7 especias, hasta llegar a la sazón correcta, eh, y ya después empezamos a rellenar. En general es una persona la que hace el pino. El pino, le decimos pino a esta mezcla de arroz. Y acuérdense que todo esto está crudo. Entonces, después viene la segunda parte, que es la cocción. Eh, y lleva una cocción similar al arroz, ¿ya? Eh, de nuevo, la gente piensa que es mucho más difícil, pero no lo es tanto. Lo importante acá es que las hojas, como están enrolladitas, es apretarlas bien en la olla, y podemos usar un caldo de cordero, porque acordémonos que en general aquí se usaba la carne de cordero, y para poder integrar ese sabor, en la misma cocción ponemos entre medio de las capas de las hojas, porque se ponen en capas en la olla, agregamos cordero para poder hacer este caldo y aportarle el sabor del cordero a las hojas. Mm. Eh, y después viene ya la última parte, que no lo hagan en sus casas si no tienen, si no tienen experiencia, pero es parte del show. Me preguntan por qué lo hacen, si es necesario dar vuelta a la olla, pero bueno, damos vuelta a la olla de hojas, ese es el punto donde ya nos sentamos a comer, Con mucho cuidado, eso sí, por favor, esto debe con estar mucho súper cuidado. mega caliente. Ahí, mira, justamente habíamos preguntado al público que las hojas de parra reciben el nombre de. ¿Cuál de estos nombres sería el correcto, Dalal? Mira, voy a hacer una corrección, porque ninguno, pero ¿por qué? O sea, sí, uno. Ajá, Dolma, pero las dolmas son griegas, ok. ¿ya? En Palestina las hojas de parra se llaman Ah, warak dawali, hojas de parra. buenísimo, perfecto, muchísimas Pero gracias. dolma está correcto, porque Pero es griego, pero es griego. es griego. Es uno de los temas interesantes de conversar acá, Dalal, precisamente como eso de la cultura no es tan marcado como, por ejemplo, una frontera entre un país y otro. En general, las culturas se mimetizan y se hacen escalas de grises entre ellas. Y por eso es que es bien interesante todo lo que estabas comentando de que esto no es nada más Palestina, sino también puede tener algo de influencia en Siria o en Cisjordania o en este sector desde ahí del Oriente, en donde efectivamente como comparten cierta geografía, comparten ciertos ingredientes, y bueno, yo siempre me he imaginado la cocina árabe en general como algo con condimentos muy diversos,
Y yo creo que eso es más o menos lo que has representado ahorita. Quería hacerte así una pregunta, Dalal, antes de que te vayas, que porfa, porque Cuénteme. nos lo preguntó un colegio aquí. Volviendo un poquito al tema del hummus. Podríamos ¿Ya? decir que la verdadera esencia del plato no está tanto en los ingredientes, sino en la técnica. O sea, ¿qué crees tú que tiene mayor peso aquí para hacer este hummus cremoso y sedoso que mencionaste? Yo creo que en ambos, pero, o sea, fundamental el ingrediente en el hummus. Ya el segundo paso me parece que es como para llegar a la perfección, porque lo que pasa es que en todos estos años, desde la popularización del hummus, sobre todo, se ven muchas preparaciones, tú vas a un restaurante y ahora está en todos lados. Entonces a mí me ha llamado mucho la atención que muchas personas sirvan un hummus mal hecho, ¿ya? Que si bien tiene los ingredientes base, que son el garbanzo y el tajine, está Ujú. mal hecho porque te sirven una pasta grumosa, ¿ya? Mm, Entonces, tiene que tener, las dos son cosas fundamentales en este caso. Yo en mi cocina diaria no aplico tanta técnica, como yo les contaba, yo soy periodista y, y cocinera de oficio, si bien me he especializado en técnicas de cocina palestina, yo no soy tan fan de la técnica en mi cocina diaria, ¿ya? Esto es una cosa como súper personal. Eh, mm, como por ejemplo picar la cebolla en brunoise perfecta. Esa no soy yo, pero si yo te quiero enseñar a ti la importancia del hummus, sobre todo como herencia cultural palestina, sobre entender de dónde viene a través de su nombre, es importante que sepamos que los ingredientes son fundamentales, el garbanzo y el tajine, y que la forma en que se sirve y que la textura y, más que la técnica, porque quizás tú puedes encontrar otra técnica para llegar a la sedosidad perfecta. Hay gente, por ejemplo, que le agrega hielo, un hielo mm. al procesar, ya para que se vaya derritiendo. En mi caso esa no es mi técnica, en mi caso mi técnica es ocupar el aquafaba caliente. ¿Cachai? Mm. Podemos llegar al mismo fin con diferentes técnicas, pero lo importante, creo yo, es agudizar los sentidos y mirar bien lo que estamos haciendo para que cuando enseñemos algo, lo enseñemos bien, en ambas partes, Buenísimo. por igual. Buenísimo, Alan. Muchísimas gracias por tu participación, tu intervención y por contestar nuestras preguntas acá. Efectivamente, me quedo también con la idea de la importancia de que el plato te tiene que gustar a ti, partiendo por ahí. Como que utiliza la técnica que más te guste, la que te compartan en tu familia, pero te tiene que gustar a ti la comida primero que nada. Uh -huh. Muchísimas gracias, Dalal, nuevamente por tu participación. Vamos a continuar ahora ya con nuestra última invitada que va a conversarnos un poquito sobre una gastronomía y una cultura un poco más cercana a donde estamos ahora mismo ya. Primero, quiero invitarles a que participen en la pregunta acá. Esta pregunta está asociada ya a un plato chileno para que vayan dejando sus respuestas. El charquicán debe su nombre a la palabra charqui, que significa, ¿qué significa la palabra charqui básicamente? Las opciones que tenemos son carne seca, carne desmenuzada, carne molida o carne salada. De nuevo, pueden escanear el QR o si dejaron la ventana con las preguntas abiertas en su explorador de internet, pueden abrirlo nuevamente y vayan respondiendo ahí. Y esto me sirve, esta pregunta me sirve precisamente para hacer la introducción a nuestra próxima invitada que nos va a hablar un poco más sobre la cultura mapuche y la cocina mapuche. Ella se llama Cecilia Locomilla, es cocinera huilliche y ella es chef del restaurante Huillimapu que está acá en Santiago. Ella es diseñadora, pero cocinera huilliche también, heredera de tradición culinaria ancestral. Ella es fundador de este restaurante Huillimapu que les mencioné, que queda en el famoso barrio Franklin, un excelente barrio gastronómico para quienes no lo han visitado todavía, ojalá tengan la oportunidad. Trabaja cocina ancestral Wilche con toques contemporáneos. Es representante de Chile en la iniciativa Sabores que Transportan de Latam Airlines con el cancato de salmón, uno de mis platos chilenos favoritos por mucho. El cancato de salmón, me encanta ese plato. Y bueno, realiza cenas y celebraciones culturales mapuche huiliche en Santiago en caso de que les interese. Y ahí, bueno, te doy el pase y la bienvenida, Cecilia. Muchísimas gracias por sumarte ahora con nosotros. Cuéntanos un poco ahora sobre esta cultura y esta gastronomía y explícanos ¿qué es el Coyofcan Luchicán, que fue una de las recetas que decidiste presentarnos hoy en día?
Está muteada, Ceci. ¿Ven ahí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, Ya. perfecto. Mari, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Loncomía Quintul, yo soy puertomontina, vivo ya hace 17 años aquí en Santiago, la edad de mi hijo que hoy día justo 19 de agosto cumple 17. Mi familia es de la isla Tenglo, mis bisabuelos de la isla Tenglo, por eso el logo Huillimapu está en la isla Tenglo presente. Vengo de una familia de mujeres cocineras, un linaje de mujeres cocineras, de mis ancestras, mi bisabuela, mi abuela, mi madre, las mujeres de mi familia. Y acá en Santiago tuve la posibilidad de estudiar cocina, cocina internacional y hacer algunos diplomados y certificaciones. Eso también para complementar ya la enseñanza que recibí desde la infancia. Yo, mis primeros recuerdos son en cocina. Entonces, lo que quise hacer es poder aprender estas técnicas contemporáneas de otros países y poder fusionar también. Pero mi enseñanza partió en casa, partió de muy pequeña, la comida huilliche. Nosotros somos los mapuches más australes, nos dividimos por zonas geográficas y los mapuches huilliches somos los más australes, estamos desde la región de los ríos hasta Chiloé. La gastronomía huilliche es una gastronomía contemporánea, es una gastronomía ancestral, milenaria, donde compartimos recetas y también trabajamos las mujeres, porque son recetas y técnicas que se comparten principalmente entre mujeres, como otras cocinas alrededor del mundo. Y somos las mujeres las que compartimos esta herencia a nuestros descendientes. Y actualmente, obviamente, los hombres también están más incorporados a la cocina, ha cambiado la cosa un poco. Bueno, en el sur sabemos mucho que nuestra gastronomía se basa principalmente de mar y tierra, fusionamos mucho. También tenemos técnicas ancestrales como el deshidratado. Por eso aquí, bueno, tengo presentado el coyofcán y el luchicán, que en el fondo son derivaciones del charquicán, pero con algas, son alternativas veganas y se pueden complementar también con alguna proteína o ser también un plato único. ¿En qué se basa? En productos de mar y tierra, la papa principal, la papa y la alga. La alga puede ser el cochayuyo, acá pongo el tradicional cochayuyo deshidratado que ustedes pueden encontrar en cualquier mercado, supermercado, ojalá con algueras directas. Ahí les doy el dato de alguita de mar, que la puedan buscar en redes sociales. Alguita de mar me provee de distintas algas que se pueden recolectar a través de toda la costa, tenemos una costa maravillosa. También tenemos el luche, tenemos la luga, la carola, y acá tengo el luche deshidratado. Todo está siempre presente en la casa, en el restaurante, las algas, como principal fuente de vitaminas, minerales, aporten yodo, nos ayuda a tener una vida más saludable. Es versátil, es económico, por eso presenté esta receta. Me recuerda mucho a mi sur, porque es reemplazable. Si no hay carne, hay algas, es de fácil acceso. El alga se hidrata, se activa, porque la alga se encuentra deshidratada, como se las mostré, y se activa a través del agua. ¿Ya? Se hace se deja sumergido las algas en el agua, porque podemos encontrar distintos tipos de arena u otros elementos que queremos que decanten. Por lo tanto, se recomienda siempre hidratar las algas. Una vez que se hidrata durante un tiempo, 1 hora, 2 horas aproximadamente, después esas algas se lavan y se cocinan. En el caso del coyofcán y el luchicán, a mí me gusta complementar ambas algas dentro de la preparación porque el luche aporta más sabor y textura, a diferencia también del cochayuyo. El cochayuyo necesita una cocción de aproximadamente 45 minutos para que quede al dente, no quede sobrecocinado, dependiendo también del tipo de cocción que se tenga. Puede ser en olla, a partir de agua fría siempre se recomienda, o olla a presión también. Una vez que el alga se expande, yo siempre recomiendo cocinar el cochayuyo en una olla bastante grande porque duplica o triplica su tamaño, son como los crescencios, le digo yo. Aumentan su volumen y por lo tanto pasa que cuando se agrega mucha agua, se comienza a salir espuma y se eleva y hay un punto de ebullición alto y torrea la olla y queda un desastre. Así que siempre a temperatura controlada baja, tapada y ojalá con algo de peso encima. Yo, por ejemplo, la tapo y la cubro con piedras, que es Mm. parte también importante en la cocina.
Por su parte, el luche también se activa de igual forma que el cochayuyo, con la diferencia que en el sur nosotros utilizamos el luche prensado. Este luche que viene en pancitos, que allá mis coterráneos pueden ver, estaba viendo que está en el liceo del Mario Auxiliadora, así que ahí tengo a mis coterráneos conectadas. El luche se encuentra deshidratado, ahumado, seco y se vende en pancitos. En estos típicos pancitos de a cuarto de medio o pancitos enteros. Esa alga también se expande, crece muchísimo, por lo tanto es importante que al momento de activarle el alga se pueda también porcionar y dejar para otras preparaciones, como para la cazuela sureña maritierra, alguna sopa u otros. Como les contaba, el coyofcán y el luchicán son una base de maritierra, se parte con un sofrito base. El sofrito puede llevar, idealmente, el sofrito tradicional en Chile lleva cebolla, ajo, chilote, para mí el mejor ajo. El ajo chilote, está el ajo chileno también que es de tamaño diferente, más pequeño. Se incorporan ramitas de apio. El apio aporta bastante sabor de la rama interior del apio. Se cortan trocitos muy pequeñitos y también aporta mucho sabor y color al caldo. Morrón, algunas hierbas como el chasco, tomillo, orégano. Ojalá trabajar con el orégano socoroma, que para mí es el mejor orégano del mundo, el orégano de Socoroma, del norte. ¿Qué más puede agregar? Lo que tú tengas en tu casa. A mí me gusta incorporar también laurel, otras hierbas, ojalá alguna sal que, no, que podamos encontrar de manera natural y hacer un caldo aparte. ¿Por qué? La preparación del coyofcán o luchicán, la base es la papa. La papa se cocina a partir de agua fría, ¿cierto? En el sur existen distintos tipos de papa, alrededor de más, bueno, de más de 280 tipos de papa en la isla de Chiloé, y estas papas, yo las prefiero cocinar con su piel, dejar la cáscara de la papa. Aportan sabor, aportan también nutrientes. Yo no, idealmente no se las quito. Aquí en Santiago no a todo el mundo le gusta la papa con piel, así que trato de hacer mitad con piel y mitad sin piel. Después esta papa se escurre. Este caldo también nos puede servir para hidratar el coyofcán. Como pueden ver, el coyofcán puede tener distintas texturas. En la fotografía uno que está a su izquierda de pantalla, el coyofcán lo dejé un poco más sólido y está acompañado de unas croquetas de pescado, estas bolitas. También puede ser como en la parte del centro, un poco más caldudo, y se puede incorporar también choclo, arvejas, otros tipos de verduras, lo que haya de verduras de estación. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos como método de preservación verduras y materias primas de estación respetando los ciclos naturales de la tierra. Por lo tanto, puede ser como un plato de vegetariano o vegano si no añadimos alguna proteína. Yo acá, por ejemplo, les quiero mostrar el huevo de gallina coyonca, que es el verde, que es el carucuram, que es este huevo celeste o Ujú. verdoso. Sí. Ahí lo alcanzan a ver en pantalla, que es este huevo que tiene un color intenso, un amarillo bastante hermoso y sirve muchísimo para complementar este tipo de preparaciones, dejarlo frito arriba, o también este huevo para hacer preparaciones dulces donde de manera natural intensifica el sabor de las masas y el color. Ujú. El luchicano, el coyofcán, por lo general, yo en el restaurante los sirvo como plato vegetariano vegano. Es una alternativa contundente, una alternativa económica. Gastronomía sureña también se incorporan en nuestra dieta lo que encontramos a mano. Es una gastronomía sencilla, familiar, y que ¿quién no cuenta con algo de papa o algún alga? Si quieres sorprender a alguien con algo sencillo, no tienes algo que preparar o no tienes tal vez la facilidad de poder comprar alguna proteína cárnica, el coyofcán para mí es un plato que tiene todos los elementos necesarios. Es rico, aporta vitaminas, aporta minerales, es fácil de hacer, fácil de preparar. Como les decía, se parte de un sofrito base, se incorporan las algas y la papa chancada. Eso significa ahí, molida, con la mano, ahí, no va prensada con un prensapapa, va solamente chancada y no lleva obviamente leche, porque no es un puré, es una papa chancada Chancada, sobre una base sofrito.
sea, si la Chancada es, chancada es como para que quede un poquito grumoso, un poco de claro, textura. queda golpeada, Ok, queda, pero no queda molida, no queda procesada como un puré. ¿Ya? Ahí ustedes perfecto. pueden ver las fotografías de las distintas texturas que puede tomar de acuerdo a la cantidad de hidratación o que se le puede agregar a este tipo de preparación. El caldo que tú puedas tener o incorporar a la preparación puede ser de la cocción de las algas o puede ser de la cocción de la papa y se va agregando de acuerdo si lo quieres un poco más, más espeso, un poco más hidratado. ¿Ya? Eso en Me cuanto... gusta la versatilidad de este tipo de platos y cómo, o sea, hice la pregunta sobre el charquicán, que efectivamente era carne seca, lo que significa la palabra charqui, ¿no? Pero la versatilidad que tienen donde tú puedes cambiarlo, convertirlo en algo vegano, le puedes cambiar de repente algún otro ingrediente. Lo importante es, bueno, mantener esto de las texturas, las papas. Esto es una buena recomendación para quienes quieran hacer un plato de cultura mapuche o de esta ascendencia. Tener en consideración el montón de patas, 200 de papas, 280 tipos de papas, me parece que dijiste, Sí, Ceci. así es. En la isla Lemuy se encuentra el patio jardín más amplio que existe dentro de la isla de la variedad de tipos de papa. En cuanto al charquicán también, bueno, charqui, se sabe, es una carne que va seca, salada y deshidratada. Ujú. Hay distintas formas de hacer charqui, al sol de manera ancestral o también en deshidratadora, 6 7 horas o puede ser menos dependiendo del tipo de deshidratadora 60-70 grados y se deshidrata también. Buenísimo. Vamos a continuar ahora con la última receta que ya nos queda del día, que es el Kiwi Kofke. Y aprovecho de preguntárselo a los estudiantes ahí. De nuevo tienen el QR para que participen. ¿Qué es el Kiwi Kofke? Que seguramente estoy pronunciando mal, pero lo importante es que tengamos la respuesta correcta. Es una sopa mapuche, es un postre inca, es un tipo de pebre o es una sopaipilla mapuche. Voy a dejarles las preguntas ahí mientras Ceci nos cuenta un poco más sobre esto. Ya. El Yiwin Kofke, voy a dar la respuesta. Bueno, es una preparación que es clásica dentro de nuestras reuniones, nuestros Nutram en el sur, donde estemos mateando, por ejemplo, aquí estoy mateando. ¿Por qué? Porque es nuestra bienvenida, es nuestra forma de poder expresar nuestro cariño, de poder estar reunidos alrededor de la estufa, cocinar y es como la previa a lo que viene, es como nuestra entrada, por decirlo de esa manera. Es una masa frita de base de trigo, también puede llevar otros tipos de harina, principalmente la base de trigo, y la diferencia con la sopaipilla de la zona centro es que no lleva zapallo. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver la receta básica, receta base del Kofke. La diferencia es que tiene fermentaciones distintas. No es una sopaipilla plana como la que se encuentra aquí en la zona centro, es una sopaipilla que se deja leudar, Más gordita, sí. ¿ya? Es gordito, se deja leudar. Hacemos la clásica agujero al medio y se fríe. De Mm. esta forma podemos tener una cocción uniforme. Inicialmente se freía en grasa de cerdo, en grasa animal. Después fue evolucionando y se fríe actualmente en aceite. Pero antiguamente se utilizaba manteca tanto en la preparación como en la cocción. Aquí están los ingredientes que lleva. Y para hacerlo vegano, vegetariano, se elimina la manteca que se incorpora al momento del amasado y se reemplaza por aceite vegetal. La diferencia del Ewing Kofkum, como le decía, es la ausencia de zapallo. Es una masa que la hacemos en cantidades grandes. Se estira con el uslero de manera tradicional a la usanza sureña. Se hacen dos formas, porque está la sopaipilla mapuche y la sureña. La sureña en la décima región se corta de manera como de rombos, manera diagonal, y se fríe y quedan estas sopaipillas de rombo. La esencia de la sopaipilla es la misma, con la diferencia que en esta sopaipilla, que en el Yuwinkowske, se hacen pequeñas ovillos. Se ovilla. La técnica del ovillado la encontramos en distintas técnicas de panadería tradicional Panadería. clásica. Se ovilla el bollito del pan y después se comienza a trabajar con la perforación de los dedos, pasan a la masa y se comienzan a girar. Después de eso, sobre un paño, o allá en el sur utilizamos mucho los paños que podemos sacar de las harinas, por ejemplo, de los sacos de harina, esa es la mejor tela.
nos sirve para poder fermentar, nos sirve para poder exprimir la papa para hacer los milcaos, es un paño versátil que ahora ya casi no se encuentra en el mercado. Una vez que se hacen este ovillo, se deja fermentar dependiendo la temperatura. No sobrefermentar, o sea, no tener la temperatura tan cerca de la estufa, sino temperatura ambiente, ojalá que no muy fría ni muy caliente, que no sea tan agresiva la fermentación. Y después se fríe esta sopaipilla. ¿Con qué la podemos acompañar? Es muy versátil, es una sopaipilla que si bien lleva sal, no es tan salada. Se puede consumir con miel, con mermeladas. Acá en la fotografía de la derecha hay un pebre de mote tradicional del sur. Se pueden hacer pebres de distintos tipos de elementos, nosotros ya lo sabemos, de cochayuyo, de papaya, de mote, de tomate, de lo que nosotros quisiéramos. Puede ser el pebre cortado tradicional pequeño, puede ser el pebre chancado en piedra o también puede ser licuado, dependiendo lo que tengamos a mano. Yo siempre soy pro de poder utilizar los ingredientes que tengamos en casa y también adquirir en el mercado algunos ingredientes que podamos tener y también ir haciendo otras versiones, porque de eso se trata la cocina, de la evolución, si bien es una cocina ancestral, también ir viendo otras técnicas y otros ingredientes que vamos a utilizar dentro de este tradicional pebre y esta tradicional Iwin Kofke. Bien. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por tu participación, por tu explicación. Quiero, antes de despedirnos, que nos respondas una preguntita ahí sencillita, como si alguien, alguno de los estudiantes desea hacer un plato inspirado en cultura mapuche o incluso del sur de Chile en general, ¿qué ingredientes crees tú que son críticos? Así como para decir, sí, esto es mapuche o sí, sí, esto es sureño de Chile. Uy, qué, qué interesante pregunta. Yo creo que dependiendo de la zona a la que se quiera abarcar, porque Mapuche abarca un territorio amplio, el Gualmapu. Dependiendo, si estamos en la zona pehuenche, el piñón, por supuesto. Ok, Si estamos en la zona lafkenche, las algas. Si estamos en el sur, los ahumados. Por lo ok. tanto, la variación de materias primas depende de la zona geográfica. Acá en Guillemapo, en el restaurante, lo que hago es tener una carta que abarque los territorios, ojalá en su máxima expresión, el maqui del lago Maihue, las algas lafkenche, en el sur los ahumados, las cholgas secas, todos los métodos de preservación ancestrales que siguen hasta el día de hoy presentes. Es eso, la gastronomía nos permite también hacer un recorrido territorial de cordillera, mar, lagos, ríos. Esa es la magia de la cocina sureña, que hay versatilidad a través de herencias ancestrales como el trasquín, el intercambio y otras formas de comercio. Bien, sí, bueno, siempre que se hace esta pregunta, generalmente no tiene una respuesta universal porque efectivamente son las regiones dependiendo qué tan cerca estás de la costa, qué tan cerca estás de la Por montaña, supuesto. cuáles son los ingredientes que tienes cerca. Pero buenísimo, muchísimas gracias Cecilia por tu participación, por transmitirnos toda esta buena vibra, estas excelentes recetas y también un poco más de conocimiento sobre lo diverso y lo enriquecido que es la cultura mapuche en particular. Me quedan ganas de ir a visitar tu restaurante un día esto para yo también conocer un poco más Vayan todos sobre... invitados a que vayan a Huillimapu y quiero mencionar algo antes que se me olvide. Ujú. No sé si han visto en redes sociales que una conversación bastante interesante a nivel nacional e internacional sobre el origen de la papa frita. No sé si lo han escuchado, Ajá, si es belga, si es francesa o es mapuche. ajá. Bueno, la información más antigua data de 1629, antes del 1700 y en 1800 respectivamente entre Francia y Bélgica. Por lo tanto, sí hay un hito importante dentro de nuestra cultura que ya se hablaba de una papa, un tubérculo frito en grasa. Así que Ah, la papa podría frita es venir, mapuche. Sí, de podría tener nacimiento, origen averigüen por mapuche. favor. Así es. De hecho, en la carta Buenísimo. tenemos las papas cautivas, en honor ahí a las papas que se reversionó en el libro Cautiverio Feliz. Los invito a leer el libro. Muchísimas gracias, Cecilia. Qué buen dato nos dejas también ya para cerrar Genial. la sesión. Gracias también a Dalalia Jaime por su participación y por compartirnos info. Solamente quería avisarles que en el mismo QR que escanearon hace un ratito también sumamos una pregunta ahí tipo encuesta que ustedes pueden seguir llenando durante una media hora más después de terminar esta sesión, pero nos va a ayudar a preparar las futuras sesiones. O sea, ¿qué les gustaría a ustedes ver más? ¿Les gustaría que invitemos a más personas para que nos hablen de su cultura?
quieren que los entrevistemos, quieren que nos compartan recetas, técnicas de cocción. Ayúdenos a prepararles un mejor seminario para el futuro. Voy a dejar esta encuesta abierta durante un ratito, así que ya saben que pueden responderlo. Y para que sepan, ya para terminar, esta semana también tienen un desafío. Ustedes la semana pasada hicieron una selección de sus culturas favoritas, 3 de sus culturas favoritas, pero ahora debemos aterrizarlo y escoger una, porque van a preparar un plato, puede ser un plato fuerte o un postre, pero enfoquémonos en una y aquí les comparto también un QR que van a tener ustedes disponible para que lo puedan ver después. En este QR le va a llevar a una plantilla en donde ustedes van a poder colocar cuál es la cultura de inspiración para su plato, que puede ser mapuche, puede ser palestina, puede ser caribeña, la que ustedes gusten. Argumenten por qué que escogieron esta cultura, qué es lo que les gustó. ¿Será que les gustan los ingredientes, les gusta la diversidad? ¿Qué es lo que les gusta a esa cultura? Pongan si va a ser dulce o salado y ahora un listado de ingredientes que después ustedes van a utilizar en el futuro para preparar este plato. No se preocupen que esto no es escrito en piedra, esto es simplemente para ir acercándonos cada vez más al plato, pero ustedes después pueden hacer refinaciones, especialmente si después podemos ir al restaurante Cecilia y probar cosas que pueden que nos inspiren. Así que ahí les dejamos este desafío. Recuerden que deben hacer todos los paquetes de cursos, ya que esto les ayuda a acumular puntos. Los invitamos a que asistan a los próximos seminarios también, que son el 1 y el 3 de septiembre. Su respectivo colegio va a escoger una de estas fechas. Tienen una posibilidad de ganarse una pasantía de 30 días en el mejor restaurante del mundo. Acuérdense de eso. Utilicen esto como inspiración para participar. Y en caso de dudas, liceos@gastronomía social, en caso de que tengan más preguntas, ¿ya? Quiero darle de nuevo las gracias a nuestros invitados, gracias al equipo de la Academia Ñan, el equipo también de Zurich, de Fundación Zurich. Especiales saludos a Jaime, a Cecilia y a Dalar por compartirnos sus conocimientos nuevamente. Y sin más, nos despedimos. Cualquier cosa estamos hablando por interno, por el correo. Muchísimas gracias y nos vemos. Julián, igual para hacer un alcance a los colegios que Sí, estaban consultando cómo subir los desafíos. Los desafíos tienen que ingresar a la página academia.ñam.org y a todos los estudiantes cuando ingresen con su cuenta se les cargó un curso llamado bueno, Seminarios, ya liceos técnicos. En ese curso ustedes ingresan y ahí aparece para subir el desafío del seminario 1 y también ahora aparece para subir el desafío del seminario 2. ¿Ya? Pero para eso tienen que ingresar a academia.ñam.org con la cuenta de cada estudiante. Efectivamente, el código QR es para que ustedes les redireccione a la página de academia.ñam.org, ¿ya? Así que ojo con eso. Cualquier cosa, pueden ahí ustedes escribir al correo de liceos. Así que eso. buena aclaración. Muchísimas gracias, Anis. Y bueno, ya saben, liceos@gastronomía.social si tienen problemas y nosotros les ayudamos a resolver. No hay ningún problema, ¿vale? Muchísimas gracias de todas formas y ahí estamos, seguimos en contacto.